Bien, gloria al Señor. Pues en esta grabación que estamos realizando, que es la segunda parte de lo que es la segunda grabación, vamos a intentar pues terminarla, porque como bien dijimos, haríamos grabaciones entre 30 a 40 minutos y esta creo que ha sido de unos 15-16 minutos. Vamos a hacer otros 10-15 minutos más y damos por concluido la segunda parte de lo que es la historia de Israel. Bueno, pues dijimos que el Señor se revela a Moisés con el nombre del Yo Soy. Y ahora resulta que Moisés, comisionado por Dios, se presenta ante el pueblo le cree, el pueblo está con él, aunque primeramente había negativas, porque ¿quién es ese Yo Soy? Hemos escuchado por tradición oral acerca del Dios que estaba a favor de nuestro padre Abraham, de Isaac y de Jacob, pero nunca hemos conocido su nombre. Gloria al Señor. Pero bueno, creen, y ahora resulta que Moisés, con su vara en la mano y con su hermano Aarón, van a palacio, va ante el monarca, aquel faraón, ese hombre que desde un principio ya tenía su corazón endurecido y no quería en ningún momento dejar al pueblo de Israel libre. Recordar siempre, cuando hablamos de Israel, me estoy refiriendo a la religión que profesaban en conjunto. Cuando hablamos del pueblo de hebreo, nos estamos refiriendo a todo el populacho que vivía en Egipto y que salieron, ya que la palabra, como bien dijimos, hebreo, del griego es hibrid. Hibrid significa los que salieron del otro lugar, es decir, los que salieron del Mar Rojo. Gloria al Señor. Los que vinieron de la otra parte, también se les llama. Entonces, en los hebreos, no todos son judíos, porque no todos comparten la misma filosofía, no todos comparten la misma religión. Gloria al Señor. El pueblo hebreo sale, pero fijaros bien que Dios, como bien dije, Dios que es soberano, gloria al Señor, Él con un chasquido de dedo podía solucionar el problema. Él podía sacarlos de Egipto en un solo día. Sin embargo, él prefirió tomar de paciencia y revelarse paulatinamente al pueblo y ante el faraón para desacreditar todos sus dioses y todas sus divinidades que no servían para nada. Gloria a Dios. Quería demostrarle de alguna manera que verdaderamente sus dioses no tenían poder para guardarlos ni para protegerlos. Este pueblo salió por mano dura, gloria al Señor. Es decir, salieron porque Dios así lo había decretado, así lo había mandado. Él utilizó a su siervo Moisés y resulta que avergonzó la magia, los trucos de feria que tenían, hermanos queridos, los magos ambulantes que servían al faraón. Cuando llega allí Moisés y convierte la vara suya en una culebra, como que a ellos no les extraña nada, porque es algo muy común también entre ellos, y coge allí sus varas y las convierten también en culebra. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que la vara de Moisés, habiéndose convertido en una culebra, se come las demás culebras, dando evidencia de que el poder de Dios, la divinidad que servía a Moisés, está por encima de las divinidades de los dioses de Egipto. Los dioses de Egipto ahí quedaron en vergüenza, al menos esos dioses. Fijar bien que para la mentalidad de los egipcios, y así también por muchos años la de Moisés, la serpiente en sí nunca se presentó como un elemento maligno ni tampoco diabólico. La serpiente es el emblema de la sabiduría y es el emblema de la salud. Gloria al Señor. Ellos creían que cuando, por ejemplo, un faraón se entronaba como tal, se le ponían, por así decirlo, una corona y le ponían en la frente una serpiente para demostrar que tenía la sabiduría de los dioses y que iba a tener salud eterna, que nunca iba a enfermar. Y si enfermara, tendría una salud espiritual que saldría del umbral de la muerte para ir a un lugar donde estaban los dioses. Gloria al Señor. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles porque estaríamos hablando más de Egipto que de Israel. Aunque el 90%, por no decir más,
de la cultura que profesa Israel. Estamos hablando del Israel antiguo, intertestamentario, toda la religión que ellos vivían, que ellos servían y de la forma que ellos conllevaban, no era propia, sino que eran adoptadas de Egipto. Gloria al Señor. Bueno, pues resulta que Dios avergüenza a todos los dioses de Egipto. El Dios del río Nilo es avergonzado. Gloria al Señor. El Dios de la economía queda destrozado. El Dios de la salud y de la sabiduría queda avergonzado. Gloria al Señor. Y así consecutivamente. Pero Faraón rehúsa creer que ese Dios que está profesando Moisés sea el verdadero Dios. Porque Faraón, desde siglos en sus entrañas, tiene arraigado el concepto de que el único Dios verdadero son sus dioses. Por lo tanto, él rehúsa. Y en la última plaga, Dios, enviando oscuridad y enviando, por así decirlo, el ángel de la muerte, les promete a los hebreos que están allí, a los que iban a salir, a los que están allí creyeron, que cogieran y se encerraran en su casa, que pintaran los dinteles de las puertas con sangre, pero nunca el suelo, porque la sangre estaba representando el sacrificio futuro del Señor Jesús, que él también tendría que ser sacrificado. Porque luego resulta que en las casas iban a comerse un cordero que iba a ser sacrificado 4 días antes, tenía que ser inspeccionado, un corderito de 1 año, sin manchas, sin quebraduras, sin pernicabruz, es decir, perfecto y cabal, para que cuando ellos pudieran sacrificarlo, pudieran comer. Eso estaba representando también al sacrificio, pues escrito está, cuando dice la Biblia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero predestinado desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Ahora, fijaros bien, que ellos van a celebrar la fiesta de la Pascua. La Pascua, el Pesach, pasar por alto. Dios pasó por alto el pecado de esa gente porque estaba viendo la sangre salvífica y protectora. Gloria al Señor. Pero cuando la familia que se reunía, donde se guardaban en casa, iban a comer el sacrificio, si el sacrificio, el corderito era muy grande, se llamaba a la familia vecina para que residieran en la misma casa, fueran guardados por la misma sangre y comieran todos del mismo cordero. Esa aplicación se la dejo a usted porque es preciosa. Pero claro, ahora cuando salen a prisa y tenían que salir con su bordón, con su cayado, tenían que salir con sus sandalias puestas, con todo, y tenían que salir corriendo, la Biblia dice claramente que ellos pidieron a las vecinas alhajas y allí le daron los oros, las platas y salieron enriquecidos. Un pueblo que fue subyugado, un pueblo que fue esclavizado, un pueblo que fue maltratado. Vivían en la miseria, pero salieron enriquecidos. Gloria al Señor. Ahora, cuando sale allí, en esa salida, se unen muchísima gente. Pues la Biblia nos enseña que sin contar mujeres y niños ni ancianos, habían como unos 600.000 hombres. Si contamos que por pareja tuvieran hijos, ¿vale? Y contamos los ancianos, alrededor habría como 2,5 millones, 3 millones de personas. ¿Dónde radica ahora el problema? Que nosotros tenemos que creer todo esto por fe. Porque no hay datos, hermanos queridos, extrabíblicos. La antropología y la ciencia hasta la fecha no han podido descubrir un asentamiento de 3 millones de personas o que cruzaran el Mar Rojo. No hay indicios de ello. Ahora, la pregunta sería, si la ciencia, la antropología y la arqueología no han podido demostrar, ¿podemos refutar toda esta historia que cuenta la Biblia? No, en ninguna manera. Nosotros seguimos creyendo a pie juntilla que lo que dice la Biblia es verdad, es verídico, porque está narrado por el mismo Señor. Gloria al Señor, por testigos oculares que escribieron esto. Entonces, nosotros tenemos que hacer un criterio justo. Creemos por la fe que la palabra es palabra de Dios, que es inspirada por Dios, y lo que se narra en la Escritura es verídico. A veces se encuentra la Biblia y se encuentra la ciencia y se estrechan la mano para unirse, para dar crédito de una cosa a la otra. Pero no siempre es así. Y no es por eso tenemos que refutar lo que dice la Biblia. Cuando el pueblo sale, para no hacerles canso, para no narrarle toda la historia, los sacerdotes egipcios
que en un tiempo antaño quisieron establecer el monoteísmo fueron expulsados por esta idea, porque allí residía, hermanos queridos, el poder del politeísmo. Y esta gente queda excluida del palacio y se unen al Éxodo, y ahora resulta que ellos se unen allí. Cuando el Señor va a sacar al pueblo, se presenta en una nube. ¿Por qué se presenta en una nube? ¿El pueblo se escandalizó al ver una nube? No. El pueblo criticó, murmuró, como tantas veces habían murmurado en el desierto contra Moisés, porque decían, ¿solamente acaso Dios habla por medio de Moisés? ¿Vale? Sin embargo, ellos no murmuran por ver una inmensa nube que los guiaba. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de esta gente, la nube no era otra cosa que una divinidad egipcia. Era una divinidad egipcia. Por ejemplo, en la mentalidad y en la cultura de los egipcios, entre sus dioses, Amon-Ra, que es el dios sol, ellos decían que cuando salía el sol estaba brillando la vida, porque el sol penetraba, los rayos ultravioletas penetraban en las casas, entraban en los prados, entraban en el río, se reflejaba el sol, y eso era la vida, el dios del sol, el dios sol, el que daba vida. Pero cuando llegaba el atardecer y el sol le quedaba, como por así decirlo, eclipsado, o quedaba la rotación de la tierra y el sol ya no se veía, sino que ya empezaba a deslumbrarse parte de la noche, ellos creían que el que estaba reinando ahora era el dios de la muerte. Ellos miraban a lo lejano del río Nilo y veían que, por ejemplo, salía el sol. Pero cuando la otra parte del río Nilo ya empezaba a oscurecer, estaba diciendo, ya está presentándose ahora el dios de la muerte. Ese lugar es peligroso, ese lugar no se puede ir, porque está reinando la oscuridad. Cuando salían las nubes y se llenaban de agua, esa nube gris y oscura, ellos decían que era el dios también de la vida. Ellos decían que era el dios que transmitía la lluvia a la tierra para dar vida en la tierra. Por lo tanto, en la mentalidad de esta gente que estaba acostumbrada a ver las nubes que llovían, ellos decían, el dios de la vida nos está guiando, el dios de la vida. Claro, muchos ignoraban, que no tenían la profesión del judaísmo, que no sabían la tradición oral de que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob estaba ahí. Gloria al Señor. Por eso Dios se lo lleva para que crucen el Mar Rojo. ¿Y se lo lleva a dónde? Al monte Sinaí, donde le va a dar preceptos, donde le va a dar mandamientos, gloria al Señor. Y poco a poco el Señor se iba manifestando en la nube para hacerles entender que Él es superior a la divinidad que ellos conocen. Que el Señor Dios Todopoderoso es mucho más grande que la nube. La nube era guiada por Él. No la nube guiaba a un Dios. Era el Dios invisible guiando a su creación llamada nube. Y el pueblo iba aprendiendo poco a poco. Resulta que el Señor se lleva al pueblo hebreo, han cruzado, gloria al Señor, llegan al monte Sinaí, y ahora el Señor entiende, este pueblo no tiene leyes. Este pueblo vive desenfrenado, no tiene prohibiciones, no tiene una ética, no tiene una moral. La filosofía que ellos tienen su religión propia del judaísmo. No es así. Ellos lo que tienen es una filosofía y una religión adoptada de los egipcios. Y esto no les va a llevar a salvo. Por eso les dije en un principio que Santo Tomás de Aquino dijo, aunque el pueblo no es digno de ser salvo, sí que es digno por parte de Dios salvar al pueblo, por cuanto Dios en su naturaleza es amor. En su amor es digno por parte de Dios salvar a este pueblo que iba al desenfreno, que iba camino al infierno, y Dios se acordó de este pueblo, sacándolo de las tinieblas para colocarlo en una luz admirable. Por eso el Señor allí le da los mandamientos a Moisés para que se rigieran, para que fueran formados por medio de estas leyes. Gloria al Señor. Ahora, cuando el Señor les manda a los hebreos que construyan, por ejemplo, el tabernáculo, y hagan el arca de la alianza como símbolo de la presencia del Señor que les iban a guiar, fijaros bien que en la Biblia hebrea, esto va a chocar, pero es así, los serafines o querubines que estaban encima
de la tapa, que es Caporet, donde allí pues residía los 10 mandamientos, el maná y una vara de almendro que le pertenecía a Aarón, como señal de que Dios había escogido a Aarón y a su familia. Gloria al Señor. Pues resulta que la mentalidad de los hebreos en su Biblia y para los egipcios, esos querubines eran serpientes aladas. Eran unas serpientes aladas, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían el concepto que la serpiente significaba sabiduría, pero también simbolizaba salud. Gloria al Señor. Y cuando, por ejemplo, los sacerdotes, de las formas que vestían, con la tiara que ponía santidad a Jehová, y con el turbante, y con los flecos, y con el pectoral, gloria al Señor, todo eso, verdaderamente, eso es origen de los egipcios, porque resulta que los sacerdotes también tenían una mitra, gloria al Señor, y también tenían un pectoral, y también tenían las piedras, gloria al Señor, y también tenían un arca de la alianza, no llamado así, pero también tenían ellos también tenían, por así decirlo, el lugar santísimo donde residía aquella arca, con aquellas serpientes aladas que nosotros conocemos como los serafines o como los querubines. Gloria al Señor. Por eso quiero decirte que la mayoría de las prácticas de Israel es adoptada de los egipcios. Gloria a Dios. Bueno, ahora lo dejamos que el pueblo llega pues al monte Sinaí guiado por una nube. Esa nube para esa mentalidad no les sorprende, porque pensaron desde un principio que pudiera ser alguna divinidad que los sacaba de allí. Sin embargo, el Señor les iba enseñando paulatinamente, poco a poco, porque no estaban preparados. No estaban preparados para concebir al Dios tres veces santo. No estaban ni preparados ni siquiera para llegar a la tierra de Canaán, a la cual fluía leche y miel. Porque aunque Dios pudo sacar al pueblo de Egipto, Egipto nunca salió del corazón de ese pueblo. Sin embargo, vemos que la trayectoria, en el transitar del desierto, todos mueren y van naciendo la nueva generación. La nueva generación es la que va haciéndose, va reeducándola, enseñándole, plantando una ética, una moral, unas leyes, una legislación. Y todos los que salieron mueren en el desierto, a excepción de Josué y de Caleb. Por eso en el monte Sinaí Dios tiene que darle unas leyes para que el pueblo se rija por esas leyes divinas que procede de un solo Dios verdadero y no de tantas divinidades como ellos conocen. Dios le iba enseñando que detrás de esa nube no había una divinidad pagana, sino que estaba el Dios soberano, al Dios, hermanos queridos, que servía a Abraham, Isaac y Jacob. Así que terminamos en esta grabación, y ya en la próxima grabación será la tercera grabación. Aunque esta es la tercera, pero va continua a la segunda. Que Dios os bendiga mucho, porque esto va a ser la introducción para poder entrar en lo que es el Pentateuco, lo que es Génesis y lo que es Éxodo. Si no hablamos de esto, no podríamos entender Génesis o lo que es el Pentateuco. Gloria al Señor. Ahora, ya teniendo un pequeño sentido de lo que es el trasfondo histórico, podemos entrar en el Éxodo, Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio. Que Dios os bendiga y que la paz del Señor reine en vuestros corazones.